Bienvenido a mi canal, por favor suscríbete si no te has suscrito, profe Santiago Velázquez, y comparte con todos tus amigos, tus compañeros de facultad y donde lo necesiten esta información. Vamos a resolver la tercera pregunta de este modelo de examen de química general. Nos dice, según la ecuación nitrógeno más hidrógeno, al otro lado nos da como producto amoníaco, calcular el volumen de amoníaco obtenido en condiciones normales al reaccionar 2 litros de nitrógeno con 2 litros de hidrógeno, medidos ambos a 15 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Esa era la pregunta que nos daba, lo que está con rojo ahí arriba, y lo que hemos hecho ha sido la siguiente manera. Hemos escrito al nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno es un gas, se escribe en forma molecular, el hidrógeno en forma molecular, hidrógeno 2, y el amoníaco, que es el NH3. Hemos igualado la ecuación, hemos multiplicado por 2 por tanteo simplemente en el lado derecho. Tenemos 2 nitrógeno, 2 por 3, 6 hidrógeno, y hemos colocado 3 por 2, 6 nitrógeno. Luego hemos anotado algunos datos que nos da la reacción. Por ejemplo, nos da temperatura y presión de estos dos gases y también el volumen del nitrógeno y del hidrógeno. Entonces, para el nitrógeno vemos que tenemos 2 litros de nitrógeno, la presión 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera. He anotado como una atmósfera. La temperatura 15 grados Celsius. Si está en Celsius, le sumas 273 redondeado y nos da 288 en grados Kelvin, que es la temperatura absoluta en la cual tú debes trabajar con los gases. Siempre que te hablan de presión y temperatura, te debes acordar de la ecuación de estado, PV igual a nRT. Entonces, observando esta ecuación y observando mis datos que yo tengo temperatura, tengo volumen, tengo presión, y la constante R, que es la constante universal de los gases, que vale 0,082 atmósferas litro mol grados Kelvin, que esa es una de los tantos valores que tiene esta constante. Entonces, observo que de esta ecuación la letra que no tengo es n, por eso que aquí cuando anoté los datos, anoté n como incógnita. Yo debo buscar de aquí la variable n, que representa el número de moles. Despejo n, RT está multiplicando, pasa a dividir, y tengo presión, tengo volumen, tengo la constante y la temperatura. Para el nitrógeno lo he reemplazado su presión, he reemplazado su volumen, la constante R y la temperatura. Hacemos la operación correspondiente y nos da este valor en moles de nitrógeno. Entonces, esos 2 litros en moles equivalen a este valor bajo esas condiciones de presión y de temperatura. Como yo observo que esta misma presión y la misma temperatura y tiene el mismo volumen de hidrógeno, exactamente lo mismo tendría que ser para el hidrógeno, que yo lo anoté aquí abajo. Fíjate que es lo mismo. Buscamos el número de moles, el volumen lo tengo del hidrógeno, la presión y la temperatura eran la misma, así que, y la constante es única, es la misma también, así que haríamos exactamente lo mismo, simplemente que diría moles de hidrógeno. Lo he anotado directamente, moles de hidrógeno, porque es el mismo volumen, a la misma presión y a la misma temperatura. Ahora, observamos que tenemos este dato y este dato en moles de nitrógeno y de hidrógeno. Tengo 2 datos de reactivo. Siempre que tú tengas 2 datos reactivos, debes acordarte lo que se llama reactivo limitante o reactivo límite, que es la sustancia que se consume totalmente o la que reacciona totalmente, la que se acaba primero, como quien dice por ahí. Entonces, ¿con cuál de ellos vas a trabajar? Para eso se busca eso que te acabo de decir, reactivo límite. Hay 3 formas que conozco que normalmente buscan el reactivo limitante. Yo aquí lo hice la forma más práctica y la más rápida, que consiste en anotar los compuestos que tenemos, que es nitrógeno y hidrógeno. Lo he anotado los compuestos, y como esto está en moles, yo busco en la estequiometría aquí la igualación del hidrógeno es 1, entonces tiene un mol, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 3, quiere decir que hay 3 moles. Divido los datos que me está dando de dato entre los moles de la reacción. Divido los moles que me dan de dato entre los moles de la reacción. ¿Cuáles son los moles que yo tengo de datos? Los moles que yo tengo de datos son estos de aquí,
0,0847 para el nitrógeno y los moles de la reacción son 3. Y si yo voy al hidrógeno, tengo exactamente lo mismo, 0,0847, y divido entre los moles de la reacción. Obviamente en la parte de abajo voy a tener el mismo valor, y en la parte de arriba el 0,0847, si lo divido entre 3, tenemos aproximadamente 0,0282. Lo que hago es observo cuál es el menor de estos dos valores que hemos obtenido, y yo observo que el menor es este valor. Ese valor menor se llama reactivo limitante y el valor mayor se llama reactivo excedente. Quiere decir que el reactivo de estos dos, del nitrógeno y del hidrógeno, uno de ellos se va a acabar primero antes que el otro, y el que se va a acabar va a ser el reactivo limitante, que es el nitrógeno. Entonces esto lo que hicimos aquí es para buscar con cuál de los dos compuestos yo iba a trabajar, y siempre se trabaja con el reactivo limitante. Entonces partimos del valor que tenemos de reactivo limitante del nitrógeno, que es este valor. Ese valor lo he anotado aquí abajo, y vamos a la estequiometría de la reacción. Pero fíjate que esta partecita que he anotado con rojo, de donde he sacado, me pide el volumen de amoníaco. La pregunta es calcular el volumen, vamos a anotarlo aquí, volumen de amoníaco expresado en condiciones normales. Cuando a vos te dicen volumen de amoníaco, normalmente lo trabajamos siempre en litros, a no ser que la pregunta te diga calcula en otra unidad. Entonces yo debo buscar litros, pero cuando es condiciones normales tienes que acordarte que un mol ocupa 22,4 litros. Eso te tienes que acordarte de memoria. Pero ¿cuántos moles tú tienes de amoníaco? El coeficiente estequiométrico es 2, entonces 22,4 es solo para uno. Si son 2, tienes que multiplicar 22,4 por 2, y eso nos da este valor que hemos anotado aquí, 44,8 litros. Eso quiere decir que el reactivo límite, que era los moles de nitrógeno, que son un mol de nitrógeno, me van a producir 44,8 litros de amoníaco. Y es lo que hemos anotado aquí. Hemos partido de este dato, que es mi reactivo limitante, partimos de ese valor y decimos que un mol de nitrógeno me produce 44,8 litros de amoníaco. Hacemos la multiplicación y tenemos esta cantidad de amoníaco, que es el volumen que me están preguntando en condiciones normales. Si te dieran otro valor de presión y de temperatura para ese amoníaco, lo que tendrías que hacer es primeramente buscar los moles de la reacción, y con esos moles vas a la ecuación de estado y buscas el volumen. Bueno, en este ejercicio nos dan en condiciones normales. No te olvides suscribirte a mi canal, Profe Santiago Velázquez, y cualquier duda o consulta puedes hacérmelo saber a través de los comentarios, o si quieres alguna explicación de algún tema específico, te lo puedo hacer otro videito por ahí. Por favor, comparte este video con todos tus amigos y compañeros que lo necesitan y que necesitan estudiar.